Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos toca considerar, evocar la vida y la obra de Krishna. Lo podremos hacer de una manera más cómoda de lo que en la semana anterior pudimos hacer con Rama, porque tuve que combinarlo con una introducción a la India, mientras que hoy nos dedicaremos exclusivamente a la biografía de nuestro personaje. Por anticipado, si ya tuviéramos el libro, sería una nota al fin de la primera página. Por anticipado, aclaramos que nada tiene que ver nuestro personaje ni el movimiento que él originó con el movimiento contemporáneo a nosotros llamado de los Ramakrishnas. Si es un movimiento, es más respetable que un quietismo, pero no tiene que ver directamente con Rama ni con Krishna. Sencillamente, un señor de Bengala que de niño tenía éxtasis y de adolescente evidenció tener epilepsia, se presentó con un discípulo en la Feria Mundial de Chicago y organizó pues un pintoresco congreso de religiones y apuntó unos datos dogmáticos que llamaron mucho la atención en los Estados Unidos y logró polarizar a algunos jóvenes muy bien intencionados, pero todos característicamente en pugna con las estructuras y el sistema que les era propio, y finalmente no perduró porque no logró los fondos necesarios para la erección de instituciones y finalmente murió a los 40 años de edad de regreso en la India. Existen por ahí algunas respetables, venerables inercias, pero es un eco sentimental, no dogmático ni filosófico, a una figura que merece desde luego una atención más honda, más profunda. A nosotros, que la mayor parte creemos poder llamarnos cristianos, nos conmueve la historia de Krishna por los paralelismos con la biografía de nuestro fundador. Estos paralelismos, nacimiento virginal en una cueva de pastores, en un pesebre, ángeles que anuncian a los pastores el nacimiento, curaciones, enseñanza dogmática, todos estos paralelismos son tan significativos al escéptico como al creyente. Creyente y escéptico no son seres ubicados en posiciones distintas. Los ubicados en posiciones distintas son el escéptico y el crédulo, pero no el creyente. El creyente parte, si no de un escepticismo, por lo menos sí
de una apetencia de información histórica y de datos al respecto. Y tiene su fe, pero sabe que esa fe no puede ser conmovida por demostraciones históricas o científicas, e incluso las pide para respaldar esa fe. Mientras que el que no es creyente sino crédulo, teme los datos históricos, teme la confrontación científica, porque en su credulidad, que es también falta de fe, ser crédulo, se entrega sin razón ninguna, es un inseguro y teme a la historia y a la ciencia. A los escépticos, pues, les podemos decir, miren, 8 siglos antes de Jesús de Nazaret, cómo se dieron algunos hechos que luego se repitieron en la vida de Jesús de Nazaret. Cuidado respecto a la autenticidad o a la integridad de los textos evangélicos. Pero a los creyentes les decimos con absoluta confianza, miren cómo el profetismo existió no solo entre los hebreos, sino también entre los paganos. Y cómo en todos los pueblos de la tierra, épocas y a través de personalidades importantes, se fueron configurando los rasgos proféticos del futuro Mesías. De tal manera que ya se daban algunas pinceladas de premonición respecto a cómo sería el verdadero Salvador. Y si el profeta David u otros pudieron a siglos de distancia visualizar algunas de las características del Mesías hebreo, así también filósofos y gentes de espíritu de cualquier otro pueblo pueden haber asimismo visualizado proféticamente al Salvador, no del pueblo hebreo, sino de toda la humanidad. Y así quedamos bien con los unos y con los otros, y cada uno se queda con su versión, y no ocurre como en años anteriores, ya van 20 ahora, que siempre tengo la culpa yo al final de esa biografía de Krishna. Nos situamos en la India, no ya en las márgenes del río Indo, como en el caso de Rama, sino en las márgenes del igualmente sagrado río Ganges. Y en una época que podríamos ubicar como el 8º o el 7º siglos antes de nuestra era. El 8º o el 7º de los siglos antes de Cristo, porque en la biografía de Krishna se dan por supuestos ya los Vedas, no como tradiciones transmitidas oralmente, sino como textos ya cristalizados en una redacción definitiva. Luego no puede ser antes del siglo VIII, ni puede ser después del 7º, porque entonces la vida de Krishna haría cortocircuito con la de Buda, siendo los dos personajes dos encarnaciones del mismo Dios Vishnu. Luego tiene que ser entre Rama, el Ganges, cuya capital es Madhaura, cuyo rey se llama Kamsa, el cual se ha casado con una princesa de una región correspondiente a lo que hoy identificaríamos como la Indochina. Esa princesa, en el reino de su esposo, es una extranjera, más todavía, es una intrusa. Sus mismos rasgos fisionómicos la delatan como perteneciente a un país que no es el de la raza de su esposo. Ella tiene la piel amarilla, los ojos
sesgados y oblicuos